Nosotros estamos formando parte, afortunadamente, de un proyecto europeo, que es el proyecto RADAR, en donde el objetivo final es contar con herramientas innovadoras en la detección de gérmenes de bacterias resistentes, multiresistentes. Sabemos que la resistencia es una amenaza de salud pública y que tenemos un problema de un aumento progresivo e incontrolado de resistencia a los antimicrobianos, o sea, de tener microorganismos resistentes en el hospital. De forma integrada, el laboratorio de referencia cuenta con herramientas innovadoras, especialmente centradas en nuestro caso en dos objetivos, que uno es el diagnóstico rápido de la infección, especialmente de los pacientes que están colonizados, de los pacientes más vulnerables, del paciente inmunodeprimido, del paciente crítico, ya sea un paciente crítico postquirúrgico o un paciente crítico, ¿no?, en unidad de cuidados intensivos convencional, en pacientes trasplantados que muchas veces están colonizados por gérmenes resistentes, y la idea es identificarlos de forma rápida mediante herramientas innovadoras. Hemos hecho un cambio asistencial muy importante, muy integrado con el laboratorio de referencia, con un trabajo muy coordinado. Pasamos de detectar estos gérmenes en más de 48 horas a detectarlos en aproximadamente 12 horas. Lo que esto significa un cambio en la calidad asistencial de una magnitud muy importante, y que tiene un impacto directo en el manejo de estos pacientes, en el tiempo de aislamiento, en el manejo de posibles brotes de infecciones por multiresistentes. Y otro de los pilares de este proyecto, que tiene un valor adicional muy importante y que no todos los hospitales desafortunadamente cuentan, pero nosotros estamos empezando a contar, que es la secuenciación del genoma completo de estas bacterias, que sirve para determinar si estas bacterias son iguales, se parecen mucho, se parecen poco y forman o no parte de un problema de un brote nosocomial, o sea, de una transmisión intrahospitalaria, por lo cual podemos actuar de manera mucho más ágil y siempre a favor del manejo óptimo de los pacientes. Formar parte de este proyecto es un paso de calidad asistencial muy importante, que hace que el laboratorio, formando parte de la Charchadivy, junto con el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar, trabajan de forma integrada, conjunta. Existen muchos referentes de este proyecto que están trabajando prácticamente, diariamente para conseguir este objetivo, y probablemente en el futuro, si esto se continúa y encontramos resultados beneficiosos, que seguramente lo encontraremos desde todos los puntos de vista, sea algo que se implemente fuera de este proyecto como herramientas diagnósticas en el Hospital del Mar.